Muy buenas tardes, mitad de semana, miércoles 20 de octubre. Hoy tenemos polos opuestos especiales. Estamos junto al diputado Diego Chalper y junto al exministro panelista de polos opuestos, Osvaldo Andrade. ¿Cómo están los dos? Bienvenidos. Muy bien, ¿cómo se puede estar? Pero muy bien. Bien, muchas gracias. Mirando esto desde la tranquilidad del retiro. ¿Qué te voy a hacer cura ahora? No es buena idea después de lo último que ha pasado. Yo creo que hay mejores alternativas. Mejor ir a cultivar papa al sur, no sé. No, al sur tampoco. Hay que irse a buscar a otra cosa al norte, parece. No, Ahí sí, está lleno de migrantes ahí con los problemas. Chuta, ¿a dónde nos vamos entonces? Ser ermitaño parece ser una mejor idea hoy día, ¿no? Bueno, fuera de broma, está todo pasando impresionante. Y vámonos a las esquinas que ha tenido el 18 de octubre. Bueno, yo no habíamos podido conversar con ustedes qué les pareció lo que ocurrió y quizá más preocupante, no solo la noche del 18, sino que también ayer en la noche. Sí. Saqueo, disturbios en distintos puntos, no solo en la capital, sino que en algunos lugares fuera, como Coquimbo, por ejemplo. ¿Qué les parece esta ola de violencia que pareciera que va creciendo más que decreciendo? Escuchemos, Valdo, pues. Yo creo que el 18 de octubre de hace un par de años atrás le dio al sistema político una posibilidad de enfrentar las dificultades que tenía la sociedad chilena y encontrar un camino institucional para enfrentarlas. Y creo que el plebiscito, la instalación de la convención, la idea de una nueva constitución, creo que van en ese camino. El acuerdo de noviembre creo que fue la expresión de aquello. En consecuencia, creo que ese camino hay que perseverar y hay que seguir desarrollando, lo que no significa que no siga existiendo un segmento de la sociedad chilena que está muy incorporado al mundo del lumpen y al mundo de la delincuencia, que va a seguir existiendo. No iba a desaparecer a propósito de este propósito político que yo me he mencionado. Y creo que eso hay que enfrentarlo en su dimensión. Esto no tiene que ver con las 10.000 o 15.000 personas que se manifestaron pacíficamente en la Plaza de Italia en su momento. Tiene que ver con lo que ocurre después. Y lo que ocurre después, creo que ahí tenemos un déficit ya no solo del sistema político, sino que un déficit más de instituciones que tienen que ver más bien con eso. Y sinceramente, y sin perjuicio de esto que hay que rechazarlo y hay que decir que es inaceptable y hay que reprocharlo, yo creo que lo que hay que hacerse cargo es cómo se enfrentan. Y eso no necesariamente tiene que ver con el proceso constitucional, sino que tiene que ver con temas de seguridad pública. Y allí las responsabilidades son institucionales y con el mayor respeto, creo que mezclar eso con la campaña o con el proceso constituyente creo que sería un tremendo error. Por ahí me voy. Sí, no, mira, yo lo primero, Bárbara, que yo creo que va a ser muy lamentable si es que en Chile se instala un segundo Día del Joven Combatiente. Porque digamos las cosas como son, el Día del Joven Combatiente es una cosa muy curiosa, porque da la impresión que hay un día en donde se pueden cometer delitos impunemente. Entonces la gente sale a causar destrozo y como que todos asumimos que va a ser parte del inventario. Yo creo que sería muy lamentable que en Chile se sume un segundo día de esa naturaleza. Lo segundo que te diría es que yo distingo radicalmente el 18 de octubre del 25 de octubre. El 18 de octubre es un día que parte con evasiones masivas, después con la inhabilitación de varias estaciones de metro, con el lanzamiento de una pantalla del metro a las líneas del metro, con posteriormente violencia desatada en el centro, la quema de las estaciones y culmina en el incendio de Enel. Eso es lo que conmemoramos. Yo no veo que hay que conmemorar ahí más que ojalá un nunca más. O sea, yo francamente me cuesta entender, porque conmemorar tiene que ver con traer a la memoria algo que sirve de inspiración. Yo no sé a quién le puede servir de inspiración un día tan fatídico como ese. Entonces, yo ahí tengo un matiz con Osvaldo. ¿En qué sentido? En que acá cuando la Convención Constitucional, partiendo por la presidenta, te fijas, de ella, la señora Loncón, hace una especie de apología de que va a coincidir el inicio de la discusión de fondo con este día que para mí es un día fatídico. Uno, cuando el señor Atria, que pintaba para moderado, dice que en definitiva es imposible no atribuirle algún grado de causalidad a la nueva Constitución con el día de violencia, yo creo que cometen un tremendo error, porque en el fondo no están entendiendo que el día que debiese ser motivo de
conmemoración, todo lo que ustedes quieran, es el 25, que es una semana después donde hubo una marcha realmente bien impresionante, que el sistema político, cuando te sale a marchar 1,5 millones de personas, ningún sistema político puede quedar impávido ante eso. Entonces, yo creo que acá hay un error con hacer apología o conmemoración, o llámele usted como quiera, a un día que está marcado de inicio a fin por la violencia. Y yo francamente creo que en eso hay un sector de la izquierda que se equivoca, pero también se equivoca la centroizquierda con no salir a hacer una condena tajante y no marcar una línea divisoria con el 25. Y cierro con lo que hoy día nos dice Carolina Leitao, una alcaldesa de oposición, de los sectores más moderados de la oposición, que sale pidiendo por piedad y a estas alturas, que nos pongamos de acuerdo en empoderar a Carabineros. Porque mira, a Carabineros le pasa una cosa muy curiosa. Cuando no actúa es incompetente. Yo la entrevisté y no dijo que no pidió por piedad que empoderemos Carabineros. Dijo que lo que pidió con piedad es que hagan un acuerdo y que se pongan y que de una vez por todas vean. Y lo que ella decía de fondo, ataquemos las causales de fondo, si seguir haciendo lo mismo que siempre ya no funciona. Pero para cerrar mi idea y con esto cierro, mira, si lo que pasa es que Carabineros cuando actúa viola derechos humanos. Y cuando no actúa es incompetente. Entonces lo ponemos en una situación de insostenible. Porque cuando Carabineros actúa ante una turba que produce ese nivel de destrozos, inevitablemente va a tener que ejercer la fuerza. Salvo que alguien crea que eso se controla con bolitas de dulce o con bombitas de agua. Y eso es muy posible que genere un daño colateral. El que no se tome eso en serio, no se... Entonces, estamos en una situación... Porque si el ministro del Interior va a ser acusado constitucionalmente porque Carabineros interviene y usa, por decirte, bombas lacrimógenas o lo que sea, entonces entramos en un punto de no retorno. Por eso, Osvaldo, yo creo que el contexto político, las señales que vienen desde la constituyente, las señales que vienen desde los líderes de la opinión pública sí son relevantes, porque marcan una diferencia muy significativa entre el espacio que tiene la fuerza pública para ejercer la fuerza o no ejercerla. Mi padre, que era un viejo socialista iquiqueño, entre las muchas cosas que me enseñó que después de estos alegatos que uno escucha, la pregunta que uno debiera hacerse es, ¿y entonces? Porque lo contrario se transforma en alegatos un tanto inútiles, inocuos. Está bien, la culpa es de este, la culpa es de otro, esto no lo aceptan, esto debieran rechazarlo, y empezamos a trasladar todo esto a enfrentar esta lógica de las responsabilidades. Es más culpa, y estos pueden hacerlo y estos otros no lo pueden hacer. Y yo me acuerdo de mi papá que después de esas mismas cosas que yo le decía, me decía, bueno, y entonces la pregunta es, ¿y ahora entonces? qué? ¿Y ahora qué? Porque imaginémonos que la culpa es de Boric y de Provost, y entonces, o al revés, la culpa es de Delgado y de Gali, y entonces, ¿por qué? Porque las cosas, si solo nos quedamos en eso y en hacer esta elocuente proceso de diagnóstico y de encontrar variables y qué sé yo, nos falta un problema, que estas cosas van a seguir sucediendo si solo nos quedamos en eso. Y ese es mi punto, porque dicen es que hay una parte de la izquierda, de la centroizquierda, que no rechaza la violencia. Bueno, yo la rechazo en toda su dimensión, y entonces... Ya, pero es que, Osvaldo, en esta oportunidad, perdón que lo interrumpa, porque le doy la palabra al tiro de vuelta, pero en esta oportunidad, a diferencia de siempre, la condena transversal que estamos acostumbrados, porque todos dicen, hoy condenamos esto, y eso lo dicen todos, siempre. Pero en este caso en particular, hay una cosa concreta que está sobre la mesa, que es el proyecto para indultar y amnistiar a personas detenidas en delitos similares a los que vimos ayer en la noche y antes de ayer en la noche. Entonces, lo que la gente, me imagino, está esperando es que esa condena vacía muchas veces o con corazón, con sentido, da lo mismo, no tenemos cómo saberlo, ahora tiene que venir aparejada en la acción. Entonces, y la pregunta que yo me hago... Si uno dice, condenamos la violencia y lo perdonamos. Escúcheme, y se retira el proyecto. ¿Ah? Técnicamente no es posible hacerlo, pero si se retirase el proyecto, ¿usted cree que con eso no van a haber más desmanes? No, por favor, estoy de acuerdo. entonces, no, es la señal política. No caigamos en la ingenuidad que en esto hay una bala de plata. No, en consecuencia, hay una sola cosa que va a generar una condición completamente distinta. El alegato que hace Diego puede ser muy razonable, pero la pregunta que viene después, ya, y si todo eso ocurriese, ¿tú crees que se resuelve el problema? No, yo creo que no. Yo creo que el problema es de otra naturaleza. Si es un problema de seguridad y de orden público, bueno,
que opere la inteligencia. Pues ¿cómo es posible que en 2 años los mismos que hicieron los desmanes hace 2 años atrás las vuelvan a hacer? Y pareciera ser que durante estos 2 años no se hizo nada al respecto. Y eso, discúlpeme, no es un problema ni de Proboste, ¿me entiende? Es un problema de que hay una institución o una institucionalidad que sí tiene que hacer cargo del problema. ¿O acaso es una novedad lo que pasó? ¿Alguien se puede sentir sorprendido? Entonces, yo vuelvo a la pregunta, ¿y entonces qué? Entonces, lo digo lo siguiente, si estamos todos de acuerdo en el entonces, dejémonos de recriminaciones que son inútiles, que son completamente inofensivas, y hagámonos cargo del problema. Y el problema implica en consecuencia que si hay un problema con Carabineros, veamos qué hacemos con Carabineros, pongámonos todos de acuerdo. Está claro que hay exceso y que también hay violaciones, y mire lo que dijo Mico, si aquí hay alegato para los dos lados. El punto es dónde encontramos el punto intermedio que nos permita avanzar en la solución de estos problemas y no seguir, y perdónenme desde el retiro, yo lo que le veo este último tiempo al sistema político, que son todos académicos, que se dedican a hacer grandes elucubraciones y político-ideológicos, casi filosóficas de los problemas, pero nadie se hace cargo de la solución de los problemas. Oiga. Es que mira, déjame hacer tu comentario, Osvaldo, mira. Por favor. Yo ayer me juntaba con él, mira, ayer en Rancagua, antes de ayer, ocurrió una cosa bien lamentable, que es que en la primera comisaría, que es donde se congrega la mayor dotación de carabineros, echaron abajo la reja y casi se la topan. Entonces yo me reuní al día siguiente con el comisario a cargo y me dice, es que diputado, mire, yo le digo, pero a ver, ¿cuántos hombres tenía usted aquí adentro? 50. ¿Cuánta gente los atacó? 200. ¿Qué mecanismos de defensa tiene usted? Ninguno. Porque si uso la pistola o sea, el rifle antidisturbio, olvídate. Si uso bombas lacrimógenas, olvídate. Entonces lo único que me queda es el guanaco. El guanaco también está cuestionado por algún sector de la izquierda porque dice que lanzan agua, que produce todo tipo de situaciones. Entonces, al final, sí es político el problema, Osvaldo, porque cuando eso lo aplicaba el señor Lago en su minuto, la oposición de la época posiblemente apoyaba que el señor Lago empleara rifles antidisturbios, no le acusaban al ministro del Interior. Entonces, aquí ha habido una oposición que con sus acciones políticas ha debilitado la acción de Carabineros en los hechos, porque si Carabineros en los hechos no puede ejercer las herramientas que le concede la ley para repeler una violencia injusta, los dejas absolutamente maniatados. Tú pregúntale si algún tipo está dispuesto a emplear algo distinto a la lucha cuerpo a cuerpo para disuadir a 200 personas, 300 personas. Entonces, yo creo que hay un tema de fondo ahí. Entonces, tú me dices cuáles son las soluciones. Yo estoy de acuerdo contigo. No, pero permite primero reaccionar a lo que tú decís. Ya, 30 segundos. Perdón. No, dale, es que yo lo que te quiero decir es que Lagos de la época o la presidenta Bachelet de la época no encontraba una oposición que ante el dilema de la fuerza injusta y el ejercicio del orden, que siempre tiene efectos colaterales, el que no vive en el mundo de Disney nomás, no encontraba una oposición que acusaba a ministros, po, y aquí nos han acusado a 10. Po. Entonces, ese es el drama que estamos viviendo porque vemos una oposición, Osvaldo, capturada por una izquierda absolutamente insensible que banaliza este problema y lo transforma en un tema de trinchera. Entonces, por eso es importante retirar el proyecto de indulto, por eso es importante que no nos hayan aprobado la ley de modernización de Carabineros, por eso es importante que nos aprueben el proyecto de ley que nos permitiría tener dotación militar cuidando lugares decisivos como centrales eléctricas, hospitales, como por lo demás sucede en distintas partes del mundo. Entonces, al final, las señales políticas sí repercuten. Si las soluciones no son tan difíciles, lo que pasa es que no sacamos nada con pedirle a Carabineros que controle turbas desbocadas si no les damos las herramientas para hacerlo, o peor, que si lo hacen, le terminan acusando o tratando de sacar al director, al general director. Pues hay un indicador que es súper decidor. Cuando vemos que hay una persona que está generando disturbios o actos de delincuencia de cualquier tipo y tiene 10, 15, 30 detenciones anteriores, o sea, ¿qué vamos a decir que Carabinero ahí no hizo la pega? Es que ahora, puede que la hizo mal, puede que no tenía sí. medios de prueba, o sea, uno puede ir infinito, pero varias cosas están pasando. O sea, esto que ya la gente sienta que no pasa nada y pueden llegar a ir a saquear. No puede ser. Si yo me hago cargo del debate que me invita Diego, yo tendría que decirle en consecuencia, ok, tienes razón, pero el problema es que si tú quieres que respaldemos a Carabineros, garantízame que no va a quedar nadie ciego. Y que a la candidata a Proboste, hoy día candidata a senadora, que está ciega sin haber participado en nada, en ninguna protesta. Ella iba para su trabajo. Bueno, y el otro cabro que murió, y fíjate todas las denuncias que hace la Comisión de Derechos Humanos,
O sea, yo podría retrucar a tu lógica otra lógica que es confrontacional desde el punto de vista de, y vuelvo a mi papá, y después de esa discusión, y entonces, porque yo te puedo decir lo siguiente, si Carabinero tiene la dificultad que tiene con 50 y que no haya que hacer, bueno, ¿y por qué no sale días antes la velocidad civil y si sabe de qué estamos hablando? Y hace un proceso de control previo. Si todo el mundo sabe que un modo u otro es lo que iba a pasar, ¿y qué pasó días antes? Nada, pues entonces yo te podría decir, claro, los carabineros están todos acuartelados ahí porque no saben qué hacer, pero tampoco hicieron antes los días anteriores, pues. Entonces, esa lógica, que es una lógica desde el punto de vista de la controversia, yo creo que no nos conduce a ninguna parte. Yo podría estar de acuerdo que a lo mejor tal o cual proyecto, que otro estarás tú de acuerdo conmigo, pero el punto no es ese, pues, Diego, el punto es que si vamos a enfrentar el problema, las decisiones se tienen que tomar. Tú te refieres al presidente Lagos y que no había una posición, pero ¿sabes lo que pasaba? Que había presidente, pues. Discúlpame que lo diga así. ¿Y tú crees que el actual presidente podría hacer una cosa así? Tú me dices que nos han acusado constitucionalmente. Si hubo acusaciones constitucionales antes también, o haga la caso a la candidata Proboste, ¿no la destituyeron? ¿Y qué la destituyó? La oposición de entonces, pues. O sea, ejemplo hay para todos lados. El problema es que cuando tú te refieres a Lagos, yo no puedo decir lo mismo de Piñera, pues. Entonces a lo mejor el problema lo tienes tú, no yo, pues. Es que la pregunta... Entonces te lo diría de otra manera. Ponme un presidente que tenga la legitimidad suficiente y a lo mejor el cuadro cambia. Pero, y entonces, te das cuenta que finalmente terminamos una discusión que es un tanto bizantina, pero que es inútil desde el punto de vista del problema. Ya, pero entonces, si dejamos... Perdón, está entretenido esto, mira, no es tan bizantina porque yo creo que estas conversas que son de principio, en eso tiene razón Osvaldo, que no aterrizan en la solucionática, pero sí te permiten ciertos mantos de conversación. Mira la diferencia, pues, Osvaldo, ya que yo tengo gran aprecio por el presidente Lagos todo esto, pero cuando el presidente Lagos estuvo entre las cuerdas, con el caso que tú y yo conocemos, del MOP, mira la diferencia, pues. El presidente del partido de oposición se entiende con el ministro del Interior de la época para encontrar una salida política. Y mira la diferencia con la oposición actual. Porque está bien, hay un tema de legitimidad, pero también de interacción de fuerza. Y hoy día nosotros tenemos en Chile una oposición lamentablemente capturada por una aproximación total y absolutamente destructiva del sistema. Y lo digo con alta responsabilidad. Entonces, yo creo que acá, ¿qué es primero? ¿El huevo o la gallina? Mira, yo creo que un presidente, evidentemente, siempre durante sus mandatos tiene problemas de legitimidad, dificultades, en fin, pero cómo se comporta la oposición es tremendamente importante. Ahora, a propósito de algunas cosas, el proyecto de modernización, Osvaldo... Diego, pero ¿por qué tú le pides a la oposición que se... O sea, está muy bien que le pidas a la oposición que se comporte de una cierta manera. Pero perdóname que te lo diga. ¿Y cuál es el ejemplo que da el oficialismo para eso? O sea, ¿por qué tú le pides a la oposición que tenga un comportamiento determinado si tu propio bloque, que es el bloque que respalda al gobierno, que es parte del gobierno, tiene una conducta completamente distinta? O sea, si el problema es que con quién... Tú me decís que la oposición, bueno, ¿y el oficialismo dónde está? No, en este tema estamos ordenaditos. En otros se desordenamos un poco. Oye, pero mira, escúchame. Yo creo que el proyecto de modernización de Carabineros es bien importante porque te incorpora actualización de protocolos en materia de derechos humanos, te hace más expedito el acceso a equipamiento, te permite mayor flexibilidad en las plantas dentro de Carabineros. Para nosotros es incomprensible, te lo digo con alto aprecio, que la oposición le haya puesto tantas piedritas a un proyecto que es de toda lógica. Y tú hablabas de la inteligencia, mira, lo conozco muy de cerca. Porque cuando asume el nuevo director de inteligencia, que fue muy resistido, tú sabrás porque venía del mundo de la Armada. Oye, el cambio radical, mira, si en Chile no teníamos drones de seguimiento, ¿cómo tú aplicas una causa judicial respecto a una persona encapuchada si no eres capaz de sacarle una foto o tener alguna aproximación sin la capucha? Y eso requiere, Osvaldo, un dron de seguimiento que haga que esta persona se le siga hasta que se saca la capucha y tú logras captar cuál es su identidad. Acá, la oposición, con todo lo que le aprecio, cada vez que hablamos de control de identidad, entra en una especie de metástasis colectiva. Entonces tú me dices, ¿qué control previo hacemos? Bueno, pero no les gusta el control preventivo de identidad, tampoco les gusta la persecución posterior. Entonces, al final, yo creo que hay que tomarse en serio que el combate del crimen hoy es más complejo, requiere de nuevas herramientas y nos guste o nos guste, va a tener colateralmente impacto en ejercicios de la fuerza, que nadie quisiera. Pues. Entonces, para cerrar mi punto, yo creo que hay cuestiones administrativas, sí, tienes razón,
Hay cuestiones de eficacia policial, sí, pero cuando el contexto político no aborda el tema del orden público con altura, sino que lo hace desde el atrincheramiento, yo te digo, no tenemos nada que hacer. Y eso no hemos encontrado. Entonces te propongo un acuerdo, bueno, un acuerdo ficticio porque yo no estoy en el Parlamento, pero un acuerdo por último. Si eras tú, yo te aseguro que ya habríamos alcanzado acuerdos. El problema es que no estás tú, pues, hay gente bastante más insensata. Muchas gracias. Pero lo que te pido entonces, así, yo estoy de acuerdo contigo que efectivamente en el mundo de la centroizquierda y de la izquierda democrática hay un problema de comprensión de estas situaciones. Ahora, tú estarás de acuerdo conmigo que tiene alguna razón, no es una cuestión porque se nos ocurrió. O sea, cuando yo te hablo de Carabineros, yo estuve preso con los pagos, y sé cómo te tratan. Entonces, no te estoy hablando de cuestiones que ¿Cómo me te portaste tú? ¿Por qué te llevaron preso? ¿Ah? ¿Por qué te llevaron preso? Porque en Chile hubo una cosa que se llamó el golpe militar. No, sí, pero te pregunto de manera para cachar, porque nuestros auditores estas cosas es interesante que las conozcan. Porque yo era dirigente del Partido Socialista. Ya. Y estuve 1 año y tanto preso en 4 oportunidades, entre otras cosas en la comisaría de Carabineros, 10 días, por decirte algo. O sea, lo que te quiero transmitir con eso, no quiero hablarte de mi caso particular, lo que te quiero decir es que en nuestro mundo hay una sensibilidad también particular y eso también tiene que ser comprendido por ustedes. Entonces, así como nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para que los temas de seguridad los miremos con una perspectiva de Estado y no confundamos nosotros lo que es la legítima protesta con el vandalismo, porque, claro, distinguirlo desde la teoría es fácil, ahora eso hay que materializarlo, así como yo entiendo eso y creo que es una petición perfectamente coherente que se nos tiene que pedir, porque efectivamente tenemos un déficit, yo también pido que de parte vuestra haya también una comprensión respecto a lo que ha sido nuestra propia historia. Entonces, sí, a mi concuñado lo mataron los carabineros durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva. De 2 balazos, bueno. Entonces, no me pidáis a mí que de buena a primera. Entonces, hago abstracción de aquello y te digo, bueno, entonces hagamos un esfuerzo común. Y yo, así como puedo aceptar tu crítica, te pido que también te hagas cargo de la crítica que fue. Yo creo que si logramos aquello, van a generarse mejores condiciones para esto. Pero eso es un proceso, estoy de acuerdo. Pero la mejor forma de que ese proceso se inaugure o se inicie o se dé un paso al respecto es que terminemos con esta lógica de la recriminación, de que la culpa es tuya, la culpa es mía, porque, ¿sabes? Finalmente, y esto es lo más fácil para cuando uno es oposición, la culpa siempre es del gobierno. Si por algo ellos tienen que administrar esto, entonces podrán echarle la culpa a este candidato, a Juan Pérez, a lo otro, a lo que tú quieras. Pero al final, en la decisión ciudadana, por algo lo eligieron a este gobierno. Y el problema que tenemos, Diego, y lo digo con mucho afecto, es que no tenemos gobierno. Si lo que tenemos es autoridades de gobierno que cuando pasan estas cosas salen a los medios de prensa a una especie de comentaristas y podrían perfectamente reemplazar a cualquier comentarista de un matinal de la televisión. Pero ese es un punto que tiene Osvaldo Andrade, de hecho lo hablamos ayer. Bárbara, o sea, una cosa es decir... Sí que es increíble haber logrado que tú me encuentres razón. No, pero tiene toda la razón, toda. Porque una cosa es decir que es inconsecuente estar en contra de la violencia y promover indultar o amnistiar a personas que cometieron delitos, y eso es inconsecuente, y les pueden criticar todo lo que quieran. Pero otra es muy distinta, que el gobierno diga así como, ellos tienen la culpa, oye, pero si ellos no gobiernan. Ahora, que hay miles de dificultades, que hay cosas que se les impide, o sea, todo eso estoy de acuerdo, pero tampoco pueden salir como comentaristas como lo decimos nosotros aquí en este programa. Así, nosotros no somos gobernadores, o sea, gobernantes ni nada. Ellos tienen que de alguna manera hacerse cargo de eso, así como lo va a tener que hacer. Yo he dicho que no creo que existan en Chile presos políticos, lo he dicho públicamente. No existen. También creo que el indulto no es una buena idea, también lo he dicho. Ahora, claro, es fácil decirlo desde la tranquilidad de estar en el retiro, pero lo digo. Y, oye, yo fui beneficiado por la amnistía de Pinochet. Fíjate. O sea, ¿te cachai que si todos tenemos historia en esto? Pero el que existan estas cosas no significa que haya que eludir la responsabilidad. Y el liderazgo, Diego, y en eso qué bueno que reconozca a Lago, el liderazgo tiene la obligación, sobre todo cuando tiene legitimidad democrática, que podrá estar en tela de juicio por la encuesta, pero fue electo con una amplia, tiene la obligación de encabezar procesos desde ese punto de vista, y no puede caer en la lógica de la contingencia. Y el problema que tenemos hoy día con este gobierno es que cae en la lógica de la contingencia, entonces lo que genera, en vez de la búsqueda de soluciones, es lo que tú mismo señalas,
que terminamos todos atrincherados. Pero escúchame, Osvaldo, yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Pero hay también una cuestión que tú tenías que reflexionar. Mira, yo creo que Haría un esfuerzo. Hay algo inédito en Chile, desde este Congreso, que es un polo dentro del Congreso que tiene poder político por la dispersión de la fuerza, que te permite incidir en el resultado, porque tú en todos los congresos del mundo tienes expresiones polarizadas, de derecha y de izquierda, la Linke en Alemania, en fin. Pero aquí hoy día tú tienes un polo, pongámosle Partido Comunista y Frente Amplio, que no tiene ningún interés contributivo. Te lo podría demostrar en 30 cosas. Y conducir procesos políticos con una oposición que se plantea en esos términos es muy complejo, porque excede completamente la dinámica política. No te aplican las urgencias, no te aceptan las tablas con la primacía que tienen los proyectos donde el gobierno les pone prioridad. El señor Brito, le pongo nombre y apellido del Frente Amplio, cuando fue presidente de la Comisión de Defensa, no ponía el proyecto de modernización en tabla, que es una cosa que escapa a toda lógica de debate político, porque tú puedes tener diferencias, pero hay ciertos códigos básicos en todas las democracias. Entonces, mete dentro de la juguera, y ahí está lo que yo creo que es tan importante de tener una centro-izquierda y una centro-derecha razonable, que cuando tú tienes gente que no contribuye a la solución, sino que se alimenta del conflicto, lo hace tremendamente difícil. Oye, y otra cosa que para mí es importante, ¿eh? Yo creo que una cosa que va a contribuir a esto es que esta dinámica que se está instalando de desorden, al único que favorece a José Antonio Kast. Vamos a hablar de eso a la vuelta, ya, porque hace rato que nos tenemos que ir a la pausa y me están retando. Por ahora nos vamos a la pausa junto a Osvaldo Andrade y diputado Diego Chalper, con Texpro, líderes en tratamientos de agua presentes en la industria nacional, desde el agro hasta la minería, con un tremendo equipo de profesionales, tecnología necesaria para su proceso y más. Purifique el agua de su industria, su empresa junto a Texpro, más que un producto, una solución. Los encuentra en texpro.cl o puede llamar al 223-849000. Chevron y su línea de lubricantes premium le entrega un óptimo rendimiento para todo tipo de motores, reduce emisiones, extiende los periodos de uso entre cambios de aceite. Conózcalos en Petrobras. Los dentistas de OPH están comprometidos con usted, recuperando su sonrisa en una sola sesión. Si su dentista quedó en el pasado, cámbiese a OPH. Y así pueda recuperar su sonrisa con profesionales que marcan la diferencia. ophdental.cl. Nos vamos a la pausa y ya volvemos con más polos opuestos. Ya estamos de vuelta, seguimos haciendo polos opuestos. Le habla Bárbara Briceño junto al diputado Diego Chalper, también junto a Osvaldo Andrade. Estábamos discutiendo en profundidad todas las implicancias que ha tenido esta violencia que se ha vuelto, no sé si se ha vuelto a desatar, porque en realidad la venimos viendo en distintos frentes hace rato. La necesidad de bajar o no. Costos políticos, Bárbara, Osvaldo. El diputado Chalper me invitó a reflexionar y yo hice ese esfuerzo mientras estaban los comerciales. Muy bien. Ya, para quienes se vienen conectando, ¿cuál fue la reflexión a la que invitó el diputado? Me invitó a propósito de este alegato que decía que en el Parlamento había sectores... El rol de las oposiciones. El rol de las oposiciones en las democracias. Pero mira, Diego, yo fui ministro de Estado y fui parlamentario y presidente de la Cámara. Y este es una institucionalidad extraordinariamente poderosa desde el punto de vista de la figura presidencial. Y sé también el poder que tienen los presidentes de la corporación. Entonces, el alegato que tú haces puede ser muy cierto desde el punto de vista del diagnóstico, pero lo que demuestra, y lo digo también con afecto y respeto, es la tremenda incompetencia de las autoridades. O sea, discúlpame, puede ser absolutamente cierto lo que tú me dices, pero cuando hay, con las facultades que tiene el presidente y con las facultades que tiene el presidente de la corporación, que son facultades institucionales, la posibilidad de que estos factores disruptivos se transformen en un factor de neutralización o de obstaculización absoluta de las ideas es imposible. Te voy a dar ejemplos. Los retiros. Todos sabemos que desde el punto de vista técnico es dudosa su constitucionalidad. Soy cuidadoso al decirlo. ¿Y qué se hizo al respecto? ¿Qué hizo el gobierno? La única vez que fue al Tribunal Constitucional le encargó la pega a un abogado que no sabía hacer la presentación, amigo mío.
Tú me dices, las urgencias, bueno, cuando una urgencia se vence, también hay mecanismos institucionales, pues. Cuando una urgencia se vence en una comisión, se pasa a la sala, pues. Eso está establecido en el reglamento. ¿Quién conduce eso? Las autoridades. Y ocurre que en la Cámara de Diputados está la anomalía que quien preside una persona de gobierno, del oficialismo. Tercero, ¿dónde está la gran dificultad de estas cosas? Si, escúchame, los temas de constitucionalidad o inconstitucionalidad de los proyectos han contado cuántas veces con los votos de los parlamentarios de gobierno. Eso es lo más inédito que uno ha escuchado. Y no solo uno, en bloque. Entonces, yo me hago cargo de tu planteamiento desde el punto de vista de este sector disruptivo, obstaculizador, pero para eso están las facultades legales y está la competencia, y discúlpame, los cojones de la autoridad. Pero si tenemos una autoridad que ni siquiera es capaz de ordenar sus propias filas, por supuesto que los factores disruptivos y todo lo que tú mencionas tienen caldo de cultivo para hacer y deshacer, pues si quien tiene que poner coto y orden no tiene la capacidad de hacerlo. Entonces, haciéndome cargo de tu alegato y en esta reflexión que he hecho rápidamente a propósito de los comerciales, te quiero decir, el problema lo tení en el factor básico, pues, en el quien dirige la orquesta, pues. Bueno, y eso es... Cuando el director de la orquesta vale poco, es razonable que el gallo que está a cargo de la batería pues, toque a su pinta, pues, si nadie lo controla. Bueno, eso es justamente uno de los factores por los que, antes de ir a la pausa, diputado Diego Chalper decía, ¿quién estará capitalizando todo esto? Alguien que dice tener más pantalones en la jerga de Osvaldo Andrade, alguien que dice que hay que tener más carácter para poder hacerse cargo, cosa que uno sabe que siempre los discursos es más fácil que con guitarra, como dice, con guitarra una cosa, pero ¿cómo ven que se va moviendo esto? Solo un comentario para entrar en ese tema, Bárbara. Yo creo que hay varias cosas que hizo Osvaldo que a mí me hacen mucho sentido, pero también hay ciertas cosas de diseño que nos tenemos que empezar a preguntar. Lo digo a la pasada, me imagino que Osvaldo... Primero, es muy complejo que la orquesta toque bien cuando al final al baterista le conviene tocar a la pinta de él para ser reelecto. Y es un problema de diseño, que lamentablemente este modelo institucional que impusieron de sistema proporcional con método de Hont, al final para ti te conviene ser el disidente y apuntar un nicho chiquitito, y esa cuestión tenemos que replanteárnosla en el proceso constitucional. No le tengo mucha fe a la convención en esto, pero sería muy bueno que nos replanteemos el modelo que establecieron electoral. Después, de acuerdo. Yo creo que el excesivo parlamentarismo, o sea, el excesivo presidencialismo que tenemos en Chile, hace que esto deje muy poca válvula de escape, porque claro, tú dices lo trae a la sala. Sí, claro, lo trae a la sala, pero al día siguiente le censuran la mesa a Paulsen. Pues entonces, no es tan... Tú dices, claro, pero es que al final así no podemos estar funcionando. Entonces, cuando tú no tienes válvula de escape para que estos conflictos, cuando tú tienes un gobierno que no cuenta con la mayoría en el Congreso, se transforme esto en una trinchera permanente, algo hay mal de diseño. Ahora, respecto a las implicancias políticas, que aunque parezca loco, va a tener mucha más influencia que esto que estamos conversando. Mira, yo no tengo duda que todo este conflicto, al único que beneficia a José Antonio Kast, que muy astutamente se ha echado para atrás, yo veo que lo estamos viendo numéricamente, además nosotros tenemos mediciones bastante recurrentes, esto le está pegando en la línea de flotación a la Yasna y a Boric, porque en lugares como Peñalolén, como Puente Alto, porque mira, normalmente los que analizan estos temas son gente muy pensante, te fijas, pero que no tiene el incendio de neumático en el patio de su casa. Entonces, la gente de Puente Alto, la gente de La Pintana, la gente de La Florida, que padece esto en carne propia, no le está haciendo tanta gracia el proyecto de indulto. Entonces, yo lo que observo es que esto políticamente, ya hablando del oficio de la política, de lo electoral, le va a impactar negativamente a Gabriel Boric y a Yasna Proboste. Y eso ya se están empezando a dar cuenta. Cuando hoy día la alcaldesa de Peñalolén, que es una mujer que es de oposición, pide un acuerdo, es porque se da cuenta que esto ya la está asfixiando a ella también, ¿te fijas? Yo no tengo duda que la famosa, miren, nunca he sido capaz de decir el nombre, Bárbara, no lo hago en mala, la alcaldesa de Santiago, esto también le va a empezar a rebotar, ¿te fijas? Por muy comunista que sea, porque los vecinos al final del día lo que quieren es que no le incendien la puerta de la casa, pues le da lo mismo si la alcaldesa es comunista o de republicano. Entonces, yo creo que esta cuestión le va a empezar a pesar cada vez más a la izquierda si es que no se toman esto en serio, porque la ciudadanía está cabreada del desorden. Eso es lo que yo observo. Yo creo que Diego tiene razón desde el punto de vista que en lo inmediato este tipo de cosas ayudan a aquel que propone
O sea, yo creo que si hubiera un candidato hoy día que propusiera la pena de muerte para los vandalistas, sería primera mayoría. Sí, ¿Ah? es muy probable. Porque la volatilidad de la opinión pública es así. Ahora, no sé la próxima semana. Porque Bueno, si la próxima semana... Eso, Osvaldo, capaz que alguien se lo tome en serio. No cabe duda. Y porque si la próxima semana se descubre que a unos cabros los llevaron a Carabineros y los desnudaron y abusaron sexualmente, capaz que nos vamos para el otro lado. Porque desgraciadamente esa es la situación que tenemos desde el punto de vista de opinión pública. Entonces, cuidado con esas afirmaciones, porque yo podría hacer una lucubración un poquitito más hostil, si tú querías. Es probable que esto ayude mucho para que José Antonio Kast pase a segunda vuelta, pero la mejor opción para Boric es que el que esté en segunda vuelta sea José Antonio Kast. Si el que tiene más rechazo en la sociedad chilena es José Antonio Kast. Entonces, para Boric, lo mejor que le puede pasar a Gabriel es que la segunda vuelta sea Boric-Kast. Y si esto ayuda a que eso se consolide, bienvenido. O sea, te das cuenta que estas miradas dan para mucho. Sí, dan para mucho. Entonces, yo no sé finalmente a quién beneficia. La única que ha mostrado, mira lo que te voy a decir, que ha mostrado un nivel de competitividad mayor con Boric es Proboste. Y en consecuencia, aquellos que quieren impedir, como por usar tu lenguaje, que los comunistas llegaran al gobierno, bueno, tendrían que votar por Proboste. O sea, lo que te digo es que esta cosa está tan abierta, tal vez lo único relevante y lo que podemos estar todos de acuerdo es el desfonde de la candidatura de Sichel, que lo que va a pretender, mira lo que te voy a decir, va a pretender recuperar terreno en la derecha. Si recupera terreno en la derecha, lo que significa que le quita terreno a Kast y terminan empatando, relativamente empatando, Sichel con Kast en las mediciones, capaz que por ahí se meta también la Yanna Proboste. O sea, está tan, como dicen ahora los críticos, está tan licuado esto. Hoy día conversé en la mañana. No estoy hablando de gas licuado, que ya hace otro problema. Oye, ¿pero por qué? ¿Cómo sería nociótico? Está líquido. Está volátil. Líquido, o sea, la palabra que está de moda, líquido. Y además las decisiones de votación pareciera ser que se están tomando en los últimos 15 días. Entonces, cuidado con estas afirmaciones porque de pronto la opinión pública cambia con mucha facilidad. Y te vuelvo a decir, basta con que se produzca un carabinero se fue de madre y dejó ciego a alguien, perdona que sea tan brutal en lo que digo, y capaz que la opinión pública cambie completamente. Entonces, cuidado. Lo que sí está claro que el sistema político ha mostrado su debilidad. Para el mundo la centroizquierda, no ha logrado separar lo que es la protesta legítima, los 10.000, los 15.000 que estaban ahí con cánticos en la Plaza de Italia, con los bandos. Esa diferencia que uno la puede decir desde el punto de vista teórico, la centroizquierda no ha tenido una respuesta para eso. Y no lo tuvo tampoco durante su gobierno. Sí, pero yo me cuelgo su último. Mira, Osvaldo, si la centroizquierda no ha tenido respuesta, la verdad es que Boric tiene mucho tejado de vidrio en esta materia, porque no se explica que alguien como Boric tenga capacidad de contener el desorden público, porque su prontuario es muy complejo. O sea, ¿cómo se enfrenta a la necesidad de ejercer la autoridad? Porque en algunos momentos los presidentes tienen que ejercer la autoridad con fuerza, una persona que tiene un prontuario donde votó en contra de la ley antibarricada, después ha presentado un proyecto de indulto, en tercer lugar ha generado reuniones fuera de Chile con una persona que está prófuga por asesinar a un senador. Entonces, tú te das cuenta que esto le afecta a él en su línea de flotación porque no da garantías en materia de orden público y seguridad. Y cuando se transforma esto en el tema central, porque aquí vamos a entrar a un proceso en donde, si esto sigue más o menos como está, los temas que van a empezar a definir la elección son seguridad y economía. Justo los dos temas en los que me parece a mí, Gabriel Boric ofrece menos garantía, porque es una persona que tiene un equipo económico que no se pone de acuerdo en nada, es una persona que no da garantía en materia de orden público y por lo tanto yo creo que eso puede ser muy complicado. Y un comentario final, para los ciúticos. Yo le diría a la gente de centro derecha, que dice hasta el cansancio que hay que votar por la Yasna para impedir que llegue Boric, no se equivoquen. Eso es un planteamiento que ya se escuchó en la historia de Chile y nosotros sabemos cómo terminó. Nada más te digo. Ya, pero ese planteamiento, hoy día, mira, una pausa. Hoy día conversé con Ignacio Walker y él decía, te hago una apuesta. Decía, lo quiero apostar. Si Yanna Proboste pasa a segunda vuelta, gana. Y si nosotros miramos lo que pasó con Claudio Rego hace poquito, claro, tiene sentido. Al final se uno suma y dice, ¿para alguien de derecha qué es peor? ¿El Partido Comunista, más Frente Amplio o la exconcertación? Yo le iba a comentar depende, pero el corto y el largo plazo. Perdón.
Depende iba a del comentar corto a y de Diego largo plazo. exactamente eso, que pareciera ser que una buena parte de la centro derecha no lo escuchó, porque en la última elección de gobernadores regionales en la metropolitana hizo lo que él dice que no debiera hacer. Y No, lo pero con hizo. una diferencia, po, con una diferencia. No, es No, que si ahora es siempre, peor. Ahora es No, peor, porque no, yo creo que parte de la derecha le tiene mucho más miedo al Partido Comunista que al Frente Amplio. Y no, ahora pero sí está el Partido pero Comunista con el déjame sí candidato. hacerte una observación un tanto distinta, que si uno pensara en los prontuarios, cuidado, ¿eh? Cuidado. Y yo no quiero caer en la lógica de empezar a espetarle a cada uno de los candidatos, pero los conozco a todos y los conozco bien. Si tú me vas a decir que desde el punto de vista económico hay mejores garantías en nuestra candidatura, bueno, yo no sé si el lobby ayuda en eso. ¿Ah? Me quedo hasta ahí nomás para no generar mayor controversia y caer en odiosidad. Pero no sé, no me parece. ya, pero Pero espérate, déjame pues, decírtelo de otra manera. Si un ciudadano de a pie, de Puente Alto, que yo conozco mucho porque es el lugar donde yo sí, me tú quedé, fuiste diputado por ahí. si yo le digo, mira, Boris tiene estas cosas, que si yo tiene este prontuario al que tú te refieres, y le digo, pero ¿sabéis, Cas? Bueno, hay un problema en Paine, qué sé yo, y además, no sé si garantizará tranquilidad porque no hay que hacer cosas que por esto de la mano dura terminemos en el peor de los mundos. Yo te garantizo, porque conozco a los puentealtinos, que en esa disyuntiva, prefieren a Boris. Ahora, si yo les digo, mira, es que Boris no tiene mucha experiencia de gobierno, ¿y cuál es la experiencia de gobierno que tiene Kass? O Sichel, que bueno, fue ministro. Pero, por favor, si experiencia de gobierno se trata tal vez, Yarna, o sea, lo que te digo es que desde el punto de vista de los prontuarios y de las experiencias, esto, esto es la mejor fórmula para un abogado. Permite hacer todo tipo de alegatos y todos razonables y coherentes, y aunque sean contradictorios unos de otros. Entonces, yo no me iría por ahí, me iría por donde, lo que yo te decía antes, Chile necesita acuerdos en este plano en particular, porque no solo están las vándalos, también está el narcotráfico, también están las bandas internacionales, los carteles, o sea, perdónenme el castellano, yo sé que en esta radio no se usa, tenemos una cagada grande en esto. Y requiere acuerdos, porque mientras sigamos las trincheras, yo estoy de acuerdo contigo, las trincheras, pero no cometa el error de ponerte a expresarle la trinchera a los demás desde la trinchera tuya. No, sí, lo que pasa es que aquí vamos con... musiquita. Entonces, Por ejemplo, no, espérate, si lo que yo te quiero decir, solo un comentario al margen para que no quede arriba. Mira, ¿cuál es la diferencia que tenemos con la elección de la región metropolitana? Que es que hoy día estamos antes de la elección. Distinta es la disyuntiva cuando esto ya sucedió. Pero hay algunos artistas que en primera vuelta quieren votar por Yarna Proboste porque ya un poquito entregaron la bandera. Y eso yo Es que creo que si es no votan por Yarna no, Proboste, ¿cómo va a pasar a segunda vuelta Yarna no, Proboste? que está vote alguien de centro equivocado. izquierda, pues Los Bárbara, pero artistas, no alguien de centro derecha, ¿cierto? Yo se lo escucho a algunos pelotudos de centro derecha que desde ya están en esa disyuntiva y yo les quiero decir lo siguiente, lo peor que le puede pasar a Chile es que Yarna Proboste tenga una oposición de izquierda por la izquierda, porque eso ya lo hemos conocido. Y la verdad es que el péndulo suele correrse hacia allá. Yo prefiero una experiencia como la del Diego, Podemos en ese escenario. pero por favor, tú no conoces la historia. Si en los gobiernos de la concertación siempre tuvimos una oposición desde la Sí, izquierda, pero es o distinto. acaso tú crees que los comunistas votaron por Lago, En segunda o vuelta acaso tú crees sí. que los comunistas votaron por Frey. En Por segunda vuelta favor. sí. Sí. Entonces, No te lo dan que los te números, digo, no. lo que te digo en ese sentido es que tú estás, en eso estás completamente equivocado. Ahora, estos pelotudos, que además son artistas, es una mezcla rara, yo me voy a quedar con los artistas nomás, ¿ah? Tienen un punto, porque ellos dicen lo que de un modo u otro dice el niño que nos leía los programas, Walker, ¿no es cierto? Que dicen, Oye, le para dije que eso esto y se sea enojó. posible, Él dice que sí, que había, que ese comentario lo dijo por una cosa específica, pero como que quedó instalado que él dijo que no leía el programa. bueno, pero Se pareciera enojó. ser que la cosa específica a la que se refería, eran como 90 páginas de un libro de 100, pero no importa. ¿Era la reforma Pero laboral o no? ¿Qué tema era? No, me lo dijo en la entrevista, pero ya no me acuerdo. Pero ¿Qué bueno, tema si era? alguien No. quiere ver esa, oye, estuvo muy buena esa conversa. La verdad es que lo pasé muy, muy bien. Buena, buena. Así que si alguien quiere, escríbame en mi Instagram, @Bárbara no, Briceño K, lo y que les yo puedo mando el decir es que link. la reforma laboral no la leyó. Y lo peor de todo es que nunca la entendió, pero eso es otra cosa. Ya, no tenemos No, que yo tengo ir. una muy buena relación de amistad con el Nacho Walker, pero debo reconocer las cosas que lee y las que no lee porque las hemos conversado. Pero vuelvo al punto. Entonces, lo que estos artistas dicen, que en la disyuntiva de asegurar el triunfo de Gabriel, estoy hablando de los artistas de derecha a los que tú te refieres,
sobre la base de posibilitar que la segunda vuelta sea Boric-Kass, ese riesgo es mejor no correrlo, porque la que le puede ganar a Boric, estoy en los artistas de centro derecha. No lo tengo tan claro, ¿ah? Los La que, números están bueno, diciendo una pero cosa te digo, distinta. estoy tratando Ya, de... pero si miramos la elección de Orrego, todo hace pensar que sí, porque, insisto, para Sí, una porque persona teníamos de una, derecha, porque ya, teníamos una pero candidata espera, poco competitiva, po. ya, pero una candidata del Frente Amplio, insisto, acá está el Partido Comunista. Partido Comunista todavía el cuco para mucha gente. Yo lo único que quiero decir es que los artistas que nos menciona Diego, que parece que son varios, porque por algo manifiesta su preocupación, lo que No, lo están quiero pensando instalar es para que que no hagan lecera. lo que hay que promover es que Jana Proboste pase a segunda vuelta porque es la única competitiva con Boric. Yo entiendo que eso es lo que... Yo no soy de esos artistas, no tengo esa capacidad. Yo creo que Pero... están equivocados, y además están equivocados porque la Yasna, después de la Torre, es la que más de izquierda vota en el Senado. Ya, nos tenemos que ir. Pero estuvo bueno, se pasó rápido. Deberíamos alargar, nos tomamos programa, ¿no hay listo? Así de fácil. Osvaldo, muchísimas gracias por haber No, estado ¿cómo con se le ocurre? nosotros. Que Les estén vaya muy bien. bien. Diputado Abrazo. Diego Chalper. Saluda a Pancho cuando vuelva. Ya, pues muchísimas gracias a los Chao, dos. Osvaldo. Chao, Que le Bárbara. vaya Chao, muy chao, bien. Diego, que Nosotros estén nos muy bien. quedamos con Besuro porque para sus instalaciones y montajes eléctricos en Santiago y regiones prefiera la experiencia, la seguridad que solo Besuro les puede brindar. Especialistas en mantenciones correctivas, preventivas también para sus instalaciones eléctricas. Besuro.cl, también le puede escribir a ventas@besuro.cl. Cuatro Coigües, la marca del ajo negro chilote, un producto único, exquisito, fascinante, de un sabor inigualable. Desde Castro, el corazón de la isla de Chiloé, a todo Chile, 4coigües.cl. Conozca Veracruz, una tienda única donde va a encontrar en un solo lugar ropa, decoración y regalos originales. Síganos en sus redes sociales, puede visitar también sus tiendas o ingresar a veracruz.cl, la tienda más entretenida de Santiago. Y hoy VitaClinic nos cuenta de lo último en tratamientos para detener la caída del cabello. Tratamientos con células madre, implantes de pelo, cejas, mesoterapia capilar y de vitaminas, bioestimulación plaquetaria. Para conocer todos los detalles de estos tratamientos, ingrese a vitaclinic.cl. Agende su hora en WhatsApp 569 4085 5194 o en vitaclinic.cl, ahí encuentra toda la información también. Muchas gracias por habernos acompañado, invitadísimos a seguir en nuestra sintonía en Radio El Conquistador para todo Chile, todos los días. Hasta mañana.